escatológico, con el propósito de estar más empapados de las cosas que vendrán y de las cosas que a nosotros nos parecerían tal vez que son muy futuras, pero que ya están presentes. A veces leer las noticias del día lo ponen a uno en la perspectiva escatológica de lo que Dios quiere que nosotros estemos enterados. Por ejemplo, digamos, solo por poner un ejemplo de lo que sale a luz, digamos, hoy una de las noticias principales en todos los diarios del mundo, después de que 5 de los periódicos más importantes del mundo también, españoles, un periódico inglés, un periódico norteamericano que me parece que era el New York Times, empezaron a platicar acerca de algunas filtraciones que se habían dado en el sistema de seguridad de información de los Estados Unidos, poniendo al descubierto unos complots y unas tramas de espionaje que parecen las películas de 007, ¿verdad? En donde los Estados Unidos ordenaban a sus departamentos de investigación que investigaran incluso el número de tarjeta de crédito, gastos que hacían los gobernantes de otros países. Pero eso era lo mínimo, ¿verdad? Incluso se está hablando ahorita de que tienen que hacer algo para evitar una ruptura entre las relaciones tan fuertes que siempre ha tenido Estados Unidos e Inglaterra como consecuencia de esas filtraciones. Digamos, ahí se deja ver cómo Arabia Saudita muchas veces desde el 2008 le ha pedido a Estados Unidos que bombardee Irán y que destruya la cosa esa nuclear que ha estado haciendo. Y los mismos de Arabia Saudita se han expresado diciendo: los estadounidenses cortarán la cabeza de la serpiente, refiriéndose a Irán. Entonces, esto pone al mundo en una posición, no a los Estados Unidos, esto pone al mundo en una posición muy incómoda, muy incómoda. Si usted, por decir una palabra, pero realmente la palabra no es incómoda, que eso pone al mundo en una situación verdaderamente peligrosa, en donde la Guerra Fría nunca se terminó y ahí se está viendo, en donde los servicios secretos de espionaje y todo, y eso es lo que sale a la luz, porque hay cosas que no salen a la luz. El sitio de donde salió esto ha sido bombardeado masivamente y no pudieron publicar su página para publicar las 5,000 noticias que ellos habían analizado. Pero de todos modos lo publicaron El Globo, El País, New York Times, los principales periódicos, y después se dejó ir a todos los periódicos del mundo. Imagínense que esto es terrible, pero repito, esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg. Hay un nuevo orden mundial, hermano, que incluso yo creo, con todo este caos que se está viniendo como consecuencia de esto que vemos ahorita, que yo creo que incluso la filtración y la permisión de esa filtración es una permisión de parte de los titiriteros del mundo para crear el caos a nivel mundial y de ahí sacar más fortalecido el nuevo orden mundial, ¿verdad? Y eso es tremendo porque ustedes saben que el nuevo orden mundial es el gobierno del anticristo, es el gobierno en donde va a estar gobernando el anticristo. Cuando vemos esto, que eso pues no le vamos a enfocar en este momento, mi tarea es preparar a la novia para salir de este lugar y no asustarla, ¿verdad? Pero realmente cuando uno se mete a investigar, sí asusta. Porque uno se da cuenta, hermano, que lo que hemos estado predicando era una verdad, pero que es una verdad,
pero que ni siquiera nos imaginábamos lo terrible, las cosas terribles que nosotros íbamos a ver mientras estábamos en la tierra, antes de que la novia se vaya, antes de que los más que vencedores se vayan. La tecnología, la forma como ha avanzado, la forma como se ha estado tratando de organizar y ordenar al mundo. Mire usted qué cosa más tremenda, ¿verdad? Digamos, los aeropuertos norteamericanos en este momento pusieron que en 70 aeropuertos de los lugares más visitados de ellos, empezaron a poner estas máquinas contra las cuales están protestando toda la ciudadanía norteamericana o una buena parte de los que por lo menos viajan, en donde les toman fotografías y se les mira absolutamente todo. Es más, ellos ya les dieron en llamar a esos escáneres porno scanners, porque ellos lo tildan de pornográfico, pues se le mira todo, absolutamente todo. Sí, es impresionante, hermano, y ahí están, y repito, se les mira todo, incluso pueden detectar el bolo fecal. ¿Se imagina usted aquí? Pero cuando uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Incluso en el país más poderoso del mundo, en el cual su himno nacional, hermano, la tierra de la libertad, viene a ser una terrible mentira, como cuando nosotros cantamos, no hay esclavos que laman el yugo, ¿verdad? Ni tiranos que escupan tu faz. Es un hermoso himno, hermano, pero que bueno, ¿para qué me voy a meter ahí? Va a aparecer puro mensaje protesta, ahí le voy a decir, a ver, agarremos las armas. No, pero no es eso, las armas de nuestra contienda no son carnales, ¿verdad? Ahora, a lo que yo voy es que con esa situación tan tremenda, hermano, tan agresiva y tan invasiva, en donde se reportan casos, por ejemplo, de una sobrecargo que había sobrevivido a un cáncer de mama, pero que le habían cortado, le habían quitado su pecho, y entonces tuvo que ponerse una prótesis, y en el aeropuerto la paran y tiene que enseñar la prótesis para ver si de veras era una prótesis y no era una bomba. Humillante, ¿no le parece? Ya se imagina cómo agarrarán a los mojados. Porque, hermano, ¿qué pueden decir? Hermano, mire, sinceramente, la cuarta bestia, espantosa en gran manera y terrible, ya está en acción. Pero ahorita solo estamos viendo los como unas atracciones, ¿verdad? Previews. Próximamente. Y ahí está la gente, hermano, que no le atina, embobados. Perdón por la palabra, pero la palabra es, bueno, sumidas en un estupor. Para que se oiga elegante, por no decir lo que usted ya sabe. La gente la mantienen, la tienen en ese sopor con pan y circo, como los romanos. Pan y circo, pan y circo. Entonces, toda la gente está pan y circo, y no se dan cuenta que alrededor ya les tendieron la trampa. La red de ellos se ha extendido. Y aquí está la iglesia. Y lo peor es que estamos entre todos esos que están dentro de esa red. Pero lo mejor
es que la Biblia dice claramente que los que pusieron red a nuestros pasos no prosperaron. Dice la Biblia, mi alma escapó cual ave del lazo de sus cazadores. Y hay una versión que no dice en plural, sino que en singular, el cazador. Y el cazador es una de las formas como la Biblia se refiere al anticristo. O sea que ahorita, hermano, por el amor de Dios, usted no se puede estar dejando. Incluso hubo una profecía hoy en donde decía que en medio de enredos había estado siendo tratado de engañar el pueblo de Dios. Entonces, usted tiene varias alternativas. Le voy a decir dos. Una, o le cree al mundo y cree que yo estoy chiflado, o me cree a mí, en el nombre del Señor Jesucristo, con las evidencias bíblicas y de la actualidad, y tiene que pensar entonces que el mundo está endemoniado. O sea, déjenme explicarle, pues, lo que le estoy tratando de decir yo es, yo no creo en este momento que sea el tiempo para vivir un evangelio así, tranquilo, de vida social. Y creo que, perdón por lo que voy a decir, si alguien se siente aludido que me esté oyendo por algún medio de comunicación, pero yo creo que hay mucha iglesia que siguió ese juego y entonces tiene a su gente estupidizada. ¡Ay, se me salió! No sé si fue voluntario, fue en el subconsciente o en el inconsciente, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, tenemos que despertar a la realidad de que estamos en la última faceta y en el último avivamiento, y que estamos en la última generación, y que estamos a muy poco tiempo, según creo yo, del despegue de la nave de los dioses. Ay, Dios mío, miren las cosas que estoy diciendo, pues. Que Dios me ayude, ¿verdad, hermano? Los que me oyen por primera vez van a decir, wow, aquí este cuate está de amarrarlo. Reprendo en el nombre de Jesús. Imagínense cómo estaremos, pero estas son las cosas que se saben en las noticias. Las que no se saben son temibles, pero de todos modos se saben por otros medios, porque el Espíritu Santo nos las revela a través de sus siervos, los profetas, y las podemos confirmar. Hay cosas que incluso yo no me atrevo a decírselas a ustedes desde este púlpito. Tal vez se las diría en un grupo muy pequeño, y de gente que me consta. Pero yo le puedo decir que el nuevo orden mundial está caminando ya. O sea, la red ya no se ha cerrado todavía, pero ya la lanzaron. Es como aquella atarraya que se lanzó sobre los peces y ya empezó a caer y ya lo tiene cubierto, pero todavía no se ha cerrado de abajo y todavía hay tiempo de escapar. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de rogar de escapar de las cosas que vendrán, ser tenidos por dignos de escapar. Mire, hermano, déjeme contarle, yo me siento a veces como un salmón en medio de la corriente, nadando así en contra de la corriente, como un búfalo. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué buenos ejemplos los que pongo de mí, caminando en contra de la tormenta. Me siento a veces cuando estoy con otros ministros que no son de la misma expresión teológica que nosotros tenemos, me siento, hermano, estos han de decir que yo estoy loco. Hasta me da pena decirles, pero me la aguanto y se los digo. Imagínense cómo será de espantosa y terrible esta bestia, que en un trabajo de investigación del periódico de hoy
del periódico, hay un artículo que dice cuando la DEA se equivocó, el día que la DEA se equivocó, que agarran a un cuate que está en un centro comercial en Nicaragua, lo encañonan, lo meten se lo llevan secuestrado a Washington. Y después de 8 meses él demuestra que él solo estaba esperando a un su cuate en el centro comercial. ¿Y quién le dice algo a la bestia? ¿De qué hora te echarás? ¿Dónde están los derechos humanos? Es una payasada del humanismo. Los derechos humanos es una payasada del humanismo. Hermano, mire, ay Dios mío, estamos viviendo en medio de una payasada. Perdone pues, sí, una parodia, algo tan inverosímil, hermano, algo que no es real. Y ahí está todo el mundo. Y hay un montón de gente cristiana. Y se deja guiar, se deja llevar. Y aquí estamos nosotros, pidiéndole a Dios que Él se apiade de nuestra vida, que se apiade de nosotros, hermano, porque somos como cuando Saúl perseguía a David. David le dice a Saúl: ¿por qué? ¿Por qué has salido a perseguirme como se persigue una pulga? Porque nosotros realmente somos pequeñísimos ante la magnitud del ataque que viene. La única diferencia, ya sabe cuál es, ¿verdad? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la única diferencia. Ahora, usted se puede dar el lujo incluso de no creerme y de vivir como se le dé la gana. Usted se puede dar ese lujo. Yo no me puedo dar ese lujo porque yo estoy hablando y a mí me tienen más controlado que a usted. O sea que si el Señor viene y yo me quedo castigado, no, reprendo, y yo me quedo castigado, al primero que van a ir a buscar es a mí. Y usted se queda, al segundo que lo van a ir a buscar es a usted. Yo no le voy a decir dónde esté usted, porque para empezar, ni siquiera sé dónde vive. Hermano, espero yo no tenerlo así. Uy, hermano, tan seria está la cosa, estamos paranoicos o qué. No, el tiempo llegó. El tiempo llegó. Entonces, sí, tenemos que irnos. No de la iglesia ahorita, no, tenemos que ir. Y por eso es que a mí me da pena, me da tristeza cuando yo oigo de hermanos que habían estado con nosotros, hermano, y que de repente decidieron que mejor ya no, que esto era una locura, que era una estupidez que las hermanas se cubrieran el cabello con un velo para poder orar. ¿De dónde sacaron eso? Pero por 10 años se habían cubierto ellos también, ellas, mejor dicho. Y que de repente empiezan a devolver todo lo que habían creído. Y dicen, no, eso de hablar en lenguas, eso es una psicosis en masa. Entonces a mí me da pena. Yo digo, entonces está siendo engañada la iglesia. Es el movimiento el que Dios dijo que teníamos que tener cuidado. Ahora, hay una cosita que yo quiero ver. Y aquí usted va a tener que ponerme mucha atención y va a tener que ser misericordioso conmigo para poder encajar en lo que le quiero platicar, porque el tema del que yo estoy hablando, y por estos 20 minutos, se llama la ira del Cordero. Y a mí me llamó mucho la atención, y en algunas oportunidades se lo he expresado, que me llamó la atención porque, ¿por qué la ira del Cordero? ¿Por qué no la ira del león?
Y yo lo que creo, incluso hay un dicho entre nosotros que dice, de las aguas mansas, líbrame, Señor. Porque un león siempre está bravo, es un animal salvaje. Pero ya que un cordero se enoje, debe de tener razones específicas para enojarse. Entonces, yo quisiera leerle Apocalipsis capítulo 6, en el verso 16, en donde esta gente se da cuenta de lo que está sucediendo. Esta gente que hermano, que fueron engañados y que fueron engañadores, se dan cuenta y de repente empiezan a gritar y le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. En otras palabras, que haya un deslave y me sepulte. Eso es lo que están diciendo ellos ahí. Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Cómo sería esa ira, hermano? Ha de ser terrible, pero repito, es una ira con cuestiones específicas que las tenemos que analizar en un momento. Yo voy a ir un poquitito más rápido, pero hermano, me pica la lengua para contarle cosas, hermano, que son escatológicas, tecnológicas. Tremendo, hermano. Bueno, sigamos mejor. Apocalipsis 15:3. Aquí es donde empezamos a tratar de desglosar esta situación. Apocalipsis 15:3. Hay un grupo que está cantando. Usted lee ahí quiénes son desde el verso 1, pero en el verso 3 dice, y estos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ok, entonces el Cordero aparece con una cosa que es propia de él, que es la ira del Cordero. Ahora hay un cántico del Cordero, pero aquí meten a otro personaje para que nos enseñe, porque el Antiguo Testamento explica el Nuevo y el Nuevo explica el Antiguo. Por eso yo no estoy de acuerdo en esa gente que solo se refiere y le andan diciendo a uno, no, pero el Nuevo Testamento, y Nuevo Testamento, y Nuevo Testamento, que me lo muestren, pero en el Nuevo Testamento. No, si la Biblia es una, desde Génesis hasta Apocalipsis, y toda la Biblia, los 66 libros son nuestros. Lo que pasa es que toda la palabra también necesita ser interpretada. Y entonces, miramos algunas cosas acá, interesantes. Bueno, pero antes, vamos a ver. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿De quién es Rey? El Rey de Reyes, es Rey, Señor de señores, pero también es Rey de los santos. Rey de los santos. Pero miremos aquí el otro verso que le regresé para empezar a unir lo que le quiero comentar. Y aquel varón Moisés, números 12:3. Este es cuando empiezan a hablar mal de Moisés sus hermanos, ¿verdad? Aarón y María empiezan a hablar mal de él a causa de la mujer cusita que él había tomado como esposa. Y entonces, y aquel varón, dice el verso 3, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces ahora, yo sé que algunos de ustedes ahorita van a reprender, porque odiaban esta materia. Así que le voy a recordar sus ratos. La ley de la transitividad. ¿Cuántos saben cuál es la ley de la transitividad? Levanten la mano los que saben cuál es. Solo una mano se levanta. Otro por allá. ¿Cuántos saben? Otro por allá. Hermano.
Hermano, ¿y usted cómo ganó matemáticas? Ahorita se va a recordar. La ley de la transitividad dice, más o menos, este es el primer mandamiento de esa ley, ¿va? Si A es igual a B, ¿ya se recordó? Ahora sí va. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Así de sencillo. Está fácil, ¿va? Entonces ahora apliquémoslo a lo que acabamos de leer, a los tres textos que acabamos de leer. Si el animalito llamado cordero es manso, es decir, A es igual a B. Y Moisés era el más manso de todos los hombres, según Números 12:3. Exacto. Quiere decir que en su tiempo Moisés era el cordero. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y entonces, si el animalito llamado cordero es manso y Moisés era el más manso, entonces en su tiempo Moisés el cordero. Pero como yo le estoy hablando de la ira del cordero, entonces tenemos que ver por qué se enojaba Moisés. Porque esa sería la ira del cordero del Antiguo Testamento, que sería aplicable según 1 Corintios capítulo 10 y según Hebreos capítulo 6 a los tiempos actuales. Entonces miremos esto. Bueno, la ira del cordero y la ira de Moisés le puse yo acá, pero miremos, Éxodo 2:12. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Paremos aquí, hermano, porque a veces le hemos reempujado al pobre Moisés por esto. Por lo menos yo, pues, usted tal vez no, pero yo sí. Es que Moisés no se podía contener y toda la cuestión. Pero aquí paremos y vamos analizando. Necesito que usted me ayude. Cuando Moisés mató a este egipcio, ¿estaba contento o estaba enojado? De plano, hermano. Entonces era la ira del cordero. ¿Sí o no? Ahí podemos ver el primer, así, chispazo de la ira del cordero. Ok. ¿A quién mató? Al egipcio. Entonces, el cordero está enojado, no con el mundo, sino que contra el egipcio que hay dentro de ti. Y lo quiere matar. Y mejor que lo mate, hermano. Que mate a ese egipcio desventurado que como nos asedia, hermano. Se levanta uno y se levanta el egipcio. ¡Que muera el egipcio! ¡Y que viva Cristo! Ay, gracias a Dios que a mí me tocó vivir en Guatemala, hermano, que puedo decir esto sin problemas, ¿verdad? Dale un aplauso al Rey bendito. Ahora mató al egipcio. ¿Dónde lo escondió? ¿Y que la arena? La arena es una de las estirpes de Abraham. Porque a Abraham le dijeron que iba a tener hijos como el polvo, hijos como la arena e hijos como las estrellas. Entonces viene el cordero y en su ira mata al egipcio. Es ese ser que vive dentro de nosotros, que a veces le conocemos como el hombre viejo, que tiene costumbres egipcias. Lo mata y lo esconde dentro de la estirpe
estirpe del atrio, del lugar santo, perdón. Lo esconde en la arena. Pero ahí, gracias a Dios, todavía no ha venido la tribulación. Pero hermano, el Señor está enojado contra el egipcio. Y si el egipcio, el Señor no lo mata ahorita, lo matará después. Por eso es que la Biblia dice, estos que de Apocalipsis capítulo 7, ¿quiénes son y dónde han salido? Y entonces Juan, cuando no sabe, le soplan y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Quiere decir que se quedaron en la tribulación porque no habían logrado matar al egipcio, no había muerto el egipcio, entonces se los tuvieron que matar en medio de la tribulación. La ira del Cordero entonces los afecta a ellos también. ¿Me estoy dando a entender o no, hermano? Entonces que muera el egipcio y todas sus costumbres, sobre todo las que vienen en este... Ay, no sé, bueno, Sergio, ¿usted por qué le gusta darle tanto a eso? Es porque me gusta molestar a la gente, hermano. Disfruto yo torturándolos a ustedes ahí con eso, recordándoles su arbolito y su manzanilla y su pino que echaban y su convivio. Disfruto, ¿ves? Que muera el egipcio. Pero continuemos. Mira este otro punto. Entonces, Éxodo capítulo 2, verso 17, mas los pastores vinieron y echáronlas. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. ¿A quiénes defendió? ¿A quiénes? ¿Y cuántas eran? Eran 7 iglesias, de las cuales una se iba a casar con él. Pero las defendió. Ahora, aquí era otra cosa tremenda, hermano. Ahora ya no las defendió de los egipcios. ¿De quién las defendió? O sea que hay un montón de pastores que tienen verdaderamente enojado al Cordero, que no le dan de beber agua a las ovejas. Lo único que hacen es sacarle la lana. Pues, perdón, esquilar, usted siempre entiende las cosas, usted por otro lado. Trasquilar, esquilar. De los cuales está escrito que iban a ser mercadería de vosotros. Que iban a ver al rebaño no como algo que tuvieran que perfeccionar, sino que al final de cuentas como algo de lo cual tenían que comerciar, negociar y sacar provecho para sí mismos. Entonces ahí vemos que el Señor, la ira del Cordero se levanta contra los pastores. Pero si usted mira, los pastores que guardan la vigilia del rebaño, las vigilias del rebaño, contra esos no está enojado. Contra los pastores que están vigilantes, contra esos no está enojado. A esos se les muestra que ya acaba de nacer, que acaba de llegar en secreto. Entonces hay dos tipos de pastores. Unos que no le quieren dar agua a las ovejas, que no las quieren abrevar, y otros que guardan las vigilias del rebaño. Entonces no te dejes engañar por la doctrina de la prosperidad que está propagando la idea errónea de que un ministro necesariamente tiene que ser pistudo. Eso, tú que eres oveja, tú que vas a ser ministro y tú que ya eres ministro. Si Dios te da, gloria a Dios.
Pero hermano, va a creer usted, mire pues, un día, fui a una iglesia X, no le voy a decir el nombre, me dan ganas, pero me las voy a aguantar. Y entonces estaba ministrando, y usted sabe que yo aquí, hermano, ¿se imagina usted? 4 cultos el día domingo, yo no atiendo ni a mi mujer. Solo me dio la salud, que está mamita, ahorita, déjame ahí la comidita. Gracias, mi amor, te amo. Y sigo yo, hijo de Padre Santo, por favor, ayúdame, ¿verdad? Entonces, para evitar tener que decirle a la gente, no, hermano, disculpen. Entonces, cuando están orando, me les voy. No sé si usted ya lo había sospechado. ¿O usted creía que había un traslado horizontal? Pero ese día estaba en una iglesia que no es la que yo pastoreo. Y ni modo, hermano, estaba agarrado hasta allá atrás. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Prediqué y el pastor no me decía, vámonos ya. Y yo ahí pegado, ahí el pastor, ahí. Y entonces en eso se acercó alguien al pastor y le dio dinero. Gloria a Dios. Y yo estaba ahí y lo vi. Usted sabe que yo soy un poco joven conservativo, ¿eh? Disculpa. No. Y se dio la vuelta a la persona la ovejita que le había llevado el dinero, aquel se lo agradeció y me dijo, y me lo enseñó el dinero y me dijo, ¿ya viste? Esto te darían a vos y más si te quedaras adelante del púlpito después de que predicas. No, hermano, sí, era un egipcio. Comprobado. No, así no es la cosa. Así no es la cosa. Claro, si Dios le pone algo en su corazón, tampoco le vamos a decir, no. Pero lo que le estoy tratando de decir es que los pastores tenemos la obligación de darle de beber y de comer al rebaño y no lo que se ha hecho en el último tiempo. ¿Y sabe qué me da pena, hermano? Que a veces me encuentro con ovejas que las esquilmaron, pero hasta el último centavo, y con los egipcios se dejaban esquilmar, y vienen acá y aquí se vuelven como desconfiadas. Con unos, ¿sí? Allá les quitaban hasta el modo de andar, ¿verdad? Por eso yo sí soy enemigo, hermano, perdóneme pues que lo diga, pero yo soy enemigo de incluso de conciertos pagados y cosas así, porque a mí el Señor hace años me dijo no. Y al final de cuentas, ¿qué es el punto central? 400 pesos en los mejores lugares. ¿Y para qué? Sinceramente. Ni siquiera un mensaje llevan porque ni siquiera les predican, solo están oyendo, muchas veces están oyendo mame mi momu, el mame mi momu cristiano, ¿ah? Y si paga antes de tal fecha tanto, pero el día del evento tanto. Y todavía se quejan y dicen, no, pero es que hay que cubrir los gastos. Pero si mire, si no se tienen los recursos, se tiene el recurso divino y el humano para poder ministrar uno, alimentarse y ministrar a las ovejas. Pero ha empezado a traer gente famosa para aglomerar gente. Hermano, eso no tiene sentido, sinceramente, hombre. Mire, si yo anunciara en la radio, este domingo, Juan Luis Elías, no, sino que Guerra
en concierto. Con su sombrerito y su barba y todo. Sí, hermano, le aseguro que no cabe. Pero llenándose la iglesia de ¿quiénes? De egipcios. Está bueno si vienen y se convierten. Lo malo es que no se convierten. Por eso aquella vez que invité a una persona que quería yo que testificara cómo había sido su conversión, entonces me mandó con su representante, y la representante lo primero que me preguntó fue: ¿cuánto le vas a dar a la güera? Dije, pues si yo lo que quiero es que testifique, yo ni siquiera quiero que cante. O hay que echarle una moneda. ¿Rocola es, pues? Óigame bien, la ira del Cordero está en contra de esa gente. Pero ya estamos en el movimiento final del nuevo orden mundial. Y la gente no despierta. Es más, los que alguna vez fueron sinceros, yo le pregunté a uno de ellos: hermano, ¿y tú qué opinas acerca de la escatología? ¿Tú qué crees? ¿El Señor va a venir ante la tribulación? Usted sabe, ¿verdad? Ya le conté que soy conservativo. Entonces, él viene y me dice: mira, me dice, yo no predico de eso. En el principio del ministerio yo predicaba mucho de eso, pero ahora ya no, ahora me dediqué a otra cosa. ¿Tú sí? Me dijo. Yo sí predico. Como quien dice que yo estoy en el principio, como cuando tú estabas hace 500 años, ¿verdad? Bueno, no importa, pero de eso estoy hablándole. Sí, en el principio, como quien dice, cuando era novato. Pero ahora ya no. Pero el año pasado hizo su congreso de escatología, en donde afirma que el libro de Apocalipsis es histórico y no profético. Bueno, dije yo, estaba mejor antes, cuando no hablaba de eso. Estamos en el tiempo final, hermanos. Tengo que apurarme porque 15 minutos tengo, hombre, y no le he dicho, pero ahorita voy. Mejor se lo digo y dejo de estarme quejando. Miremos este. Éxodo 11:8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, y se inclinarán ante mí diciendo: sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Cuando usted va y lee todo el capítulo 11 del libro de Éxodo, es bien fácil. Recuérdese que en el capítulo 12 es cuando el pueblo sale de Egipto, es cuando se celebra la Pascua allá en Egipto, pero aquí están a punto de subir de la tierra. Quiere decir, aquí están en medio del movimiento del arrebatamiento, en donde Moisés está regateando todavía con el anticristo, con Faraón, y le está diciendo: deja ir a mi pueblo, si no dejas ir a mi pueblo, te voy a matar todo primogénito. Faraón, endurecido de corazón, le contesta: vete de aquí, no verás más mi rostro, porque otro día que lo veas, de cierto morirás. Moisés le contesta: bien has dicho, ya no volverás a verme. Y se da la vuelta y se va ardiendo en ira, porque no dejaban subir a su pueblo. Porque el grito del cielo es: deja ir a mi pueblo. No te pertenece, no pertenece a la tierra, no es de este mundo, tiene que salir. Entonces el Cordero entra en ira.
ante todos aquellos elementos que dejan, que impiden que el pueblo de Dios suba de la tierra. Y esos elementos son variados, hermano, porque solo ese verso creo que tendríamos bastantes cosas que platicar y explicar, pero solamente déjeme señalarle una. Digamos, el caso de Sansón. Sansón, antes de quitarle la comunión con el Señor, antes de arrancarle su larga cabellera y antes de arrancarle sus ojos, que significa comunión y visión espiritual, sus trenzas se las clavaron a la tierra. Eso quiere decir que sus pensamientos eran terrenales. Todo era terrenal, todo era terrenal. Y eso impedía que él se desprendiera de la tierra. Estaba amarrado a la tierra. Mire usted, los que vivieron antes que nosotros, que Dios los bendiga, y si ya se fueron con el Señor, pues que Dios los requete contrabendiga. Pero obviamente vivieron en otra época. Los peligros que asedian a la iglesia en este momento no son los peligros que los asediaron a ellos. Menciono con respeto, con mucho cariño y amor, el recuerdo de mi pastor. Pero a él no le tocó lidiar con esto. Hermanos, si mi pastor, óigame bien, mi pastor hasta se oponía a los celulares. Cuando me miraban con celular, se me quedaba viendo. Ahora ya sos un potentado, me decía. No, hermano, y como ni era mi jefe y mi tata, me podía decir lo que quisiera. A él se lo aceptaba. No, hermano, lo que pasa es que uno se tiene que estar comunicando. No lo hacía así, hermano. Estábamos comiendo juntos y ya vio escondido el celular, hermano. Pero no me dejaba. Ya había sido la semana pasada cuando vio el celular, y tal vez estábamos comiendo y a la par había una señora hablando por celular. Mira cómo se oye de feo. Mira cómo se oye de feo. Ahí estaba de hablar y va de hablar para que todos nos demos cuenta que tiene celular. Así te mirás vos. Yo, no, hermano, sí. Ya lo devolví, hermano. No lo había devuelto. Ahora se imagina, en esta época cibernética, de células madre, de nanotecnología. Él no vio esto. Pero los principios, el Señor a través de él me los dejó bien claros y establecidos. Porque el hombre me habló fuerte y claro. Allá en mi tierra dice loud and clear. Es que yo soy de Livingston. Renuncio en nombre de Jesús. Ay, hermano amado, estamos viviendo tiempos gloriosos. Los que nos antecedieron hubieran querido, mi pastor hubiera querido ver y saber lo que yo sé ahorita de las noticias. Pues, hermano, se murió hace 13 años. Las Torres Gemelas no se habían caído en ese tiempo. No habían atacado el Pentágono. No habían votado a Saddam Hussein. Él nos daría la perspectiva que tenemos ahora, pero claro, por el Espíritu él decía muchas cosas, pero que tal vez él las dijo y ahora yo las miro y digo, oh, estamos ya en el último tiempo. Yo lo sé que estamos en el último tiempo. Y como a ese hombre Dios le dio un montón de revelación y nos decía, la última lucha de la iglesia va a ser contra el legalismo y contra el ecumenismo. Pero él ya no lo vio y ahora lo miro yo, el ecumenismo rampante, cabalgando, hermano. Y dice, y la gente dice, no soy ecuménico, pero por atrás tienen los dedos así cruzados. Porque con sus hechos lo niegan.
Bueno, sigamos pues. Entonces aquí salió ardiendo en ira. Le enoja al Cordero que no dejen salir a su pueblo. O sea que al final de cuentas, todo lo que le enoja al Cordero es lo malo que le hacen a usted. Pero si usted no avanza y pasa a una nueva dimensión, como predicamos en el primero y el segundo culto de hoy, entonces la ira del Cordero podría llegar a caer sobre usted. Paso, diga paso, hermano Sergio, yo paso. Muy bien, le voy a leer otro pues. Porque aquí es donde vamos, ¿verdad? Aquí fue donde el Cordero se volvió a enojar. Y sucedió tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira del Cordero. Ya estoy parafraseando, yo ya sé que dice Moisés, pero como ya hicimos, ya le recordé la ley de la transitividad, y de que A es igual a B, entonces, y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces, este es el Cordero del Antiguo Testamento. Se enojó el Cordero, écheme una mano. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué? Sí, muy bien, muy bien. Escarbemos un poquito más. Levantemos ahí la tierrita, vamos a ver. Pero ¿qué clase sí, pero qué clase de apostasía era esa? Estaban adorando al dios Mamón. Si el becerro era de oro, y obviamente eso nos habla de la doctrina de la prosperidad. Pero ¿qué más había? Había alabanza, habían danzas. Y todo eso que estaban haciendo era una adoración que se confundía con gritos de júbilo y de guerra. Porque aún Josué dijo, oigo gritos como de guerra. No, eso no es eso, le dijo Moisés, porque el que sube al monte tiene una perspectiva distinta al que se queda a la mitad del monte. Y Aarón ni siquiera llegó a la mitad del monte, sino que es que ahí ven 3 ministros: el que subió al monte, el que se quedó a la mitad, que es Josué, y el que se quedó abajo, que es Aarón. Los que se quedan abajo del monte y no suben al monte de la transfiguración, se quedan echando fuera demonios y ni siquiera los pueden echar. Lo que hay que hacer es hacer las de Pedro, Juan y Jacobo: pegársele al Señor y subir hasta el monte de la transfiguración, aunque uno termine diciendo tonterías. Porque usted sabe que Pedro, con todo respeto para Pedro, pero Señor, hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para ¿quién era el otro? Para Moisés, para el Cordero, y otra para ti. Nosotros, ¿qué importa? El sol no nos molesta. Aquí yo insisto en que una de las cosas que a Dios al Cordero lo incomoda es el movimiento de alabanza actual que tiene la mayoría de las iglesias. A mí me da tristeza ver iglesias, hermano, cuya en el momento de la alabanza y de la danza le dan duro, hermano, sudando las hermanitas. Pero cuando viene el momento de la adoración, ya no hay. ¿No hay? Macá. Yo a veces me quedo, mire pues, no estoy criticando porque los himnos que cantamos tan lindos que son, pero yo me acuerdo, hermano, como los himnos que cantábamos, perdónenme, pero me recuerdo, porque a mí me tocaba dirigir cultos. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, llorando nosotros, hermano. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Y mire, yo no sé. No, hoy no. Hoy no. Yo amo la música, hermano. Me gusta la música. Pero a veces hay una parafernalia. Y al fin, una palabrita. Y ahí cantamos a capela. No estoy en contra de los músicos. A mí como me gustan los vientos, hermano. Yo cuando los hermanos están tocando a veces me quedo. Pero así a capela. Los himnos, hermano, más sencillos. Alabaré, alabaré, alabaré. Y que Juan vio el número de los redimidos y todos alaban al Señor. Miren, es lo que cantamos. Y llorando. Cuando los santos marchen ya. Nos vamos a gozar. Y luego nos iré. No, pero esa letra ahora es ridícula. Porque ¿cómo vamos a estar cantando que nos vamos a ir al cielo? Si ahora los que predican es que todo es aquí en la tierra. Y el evangelio que se predica es para aquí, para la tierra. No, perdóneme, pero yo creo que aún la alabanza ha cambiado eso, hermano. Como que fueran artistas. Ya no salmistas, artistas. Cuando la gente que canta al Señor, levantados por el Señor, son ministros del altar. Son ministros del altar. No son artistas. Qué triste, ¿verdad? Pero eso fue lo que enojó al Cordero. Y entonces, usted sabe, les dio a beber. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, les dijo. El oro es lo que quieren. Lo hizo polvo, lo metió en agua. Y entonces se los dio en mi tierra. Les hubieran dicho, bebételo, mijito. Así le hubieran dicho. ¿Cómo le hubieran dicho en mi tierra? Así le hubieran dicho. Hartátelo pues. Y el oro, cuando entra en el cuerpo, nunca se puede eliminar. No se puede eliminar. Se queda en la sangre. Por eso, uno de los medicamentos que son recetados para los que padecen de artritis, dolores intensos y toda la cuestión, pero que no lo recetan porque por esa cuestión, incluso más peligrosos que los esteroides, son las sales de oro, porque no se pueden eliminar. Y esto, cuando traemos el significado espiritual, es que cuando alguien se enamora del dinero, hermano, y le hace culto al dios Mamón, al dios del dinero, se lo van a dar de beber. Bueno, mejor sigamos, porque ahora si el Cordero está enojado, ya nos está enojando a todos nosotros también, ¿verdad? Y este hombre es el más manso de toda la tierra. Solo le voy a leer porque el tiempo se me ha terminado, pero mire usted. Mas no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. El Cordero se enojó con aquellos que no tuvieron fe, con aquellos que agarraron el maná y no le dieron el uso que le tenían que dar.
El maná es diario. El mensaje es diario. Ese es uno de los problemas que nosotros los predicadores nos enfrentamos cuando recibimos un mensaje de parte del Señor. A veces lo queremos guardar para el fin de semana porque es cuando más gente llega. No, este mensaje está bueno. Se puede pudrir. No el mensaje, porque la palabra de Dios no le podría pasar eso, pero la oportunidad deja de ser porque tal vez en ese momento llegó la gente que necesitaba ese mensaje. Cuando esperes que llegó todo el montón de gente, no llegaron los que verdaderamente estaban necesitados. Entonces llegó como una información, pero no como un rema. Aquí es cayendo el muerto y soltando el llanto. Viendo al payaso y soltando la carcajada. Dios te da la oportunidad de administrar, porque también la Biblia dice: tengan los hombres como administradores, buenos administradores de los misterios de Dios. Sí, podemos administrar eso, pero no hay que dejar el maná para la mañana siguiente por no tener fe. Cada día trae su propio afán. Bueno, voy a ir rápido. Eso despierta la ira del cordero, pero esto, Y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda, por el pecado, y aquí que se había sido quemado. Y se enojó Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón. Y entonces Moisés se puso bien enojado. Y cuando usted lee todo el capítulo 10 de este libro, se va a dar cuenta que aquí está hablando de la adecuada administración, uso de las ofrendas. El tema ahí era ofrenda. ¿Por qué no se comieron por qué lo quemaron? ¿Por qué no se lo comieron? Si era una ofrenda santa, ¿por qué no se lo comieron? No, es que lo que pasa es que como acababan de matar a los otros dos hijos, le dijo a Aarón, imagínate cómo le hubiera sido agradable a Dios que yo estuviera comiendo la ofrenda si me acaban de matar a mis dos hijos. Bueno, esa respuesta le satisfizo a Moisés, pero una de las cosas que levanta la ira del cordero es la situación de las ofrendas, ya sea de parte del pueblo, ya sea de parte del ministro. Por eso nosotros, hermanos, tratamos de enseñarle a la gente cada vez. Nosotros no estamos arengando para que den más. Nosotros estamos explicando a la gente cuál es el beneficio de lo que va a hacer en ese momento. Eso es lo que hacemos. Y claro que eso puede recordarle a alguien y decir: oh, de veras que eso está bien, sí, entonces lo voy a hacer de esa manera. Entonces en vez de primicias, es esto lo que quería decir el Señor. Qué interesante. Entonces ese beneficio voy a obtener cuando soy diezmando. Entonces voy. A veces me tengo que morder la lengua para no decir cosas, pero mejor voy a seguir porque hoy sí es... Usted ya se le pegó lo de chute. No, lo dejó conservativo. Miremos otro aquí rápido. Este fue tremendo. Moisés oyó al pueblo que lloraba, dividido por familias, cada uno a la puerta de su tienda. El Señor montó en cólera y Moisés, muy disgustado. ¿Números qué? Este es el momento de cuando rechazan el maná, si no estoy equivocado. Pero vamos a ver si ese es. Entonces, mire, verso 4. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Hay una Biblia que dice la chusma que estaba entre ellos.
Esa es la Biblia que lee Kiko. Pero de veras, hay una versión que dice la chusma. ¿Alguien la tiene por ahí? La Jerusalén, segunda edición. La chusma que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Deseo insaciable, eso se llama lujuria. Deseo insaciable es lujuria. Y no está hablando solamente de sexo. Está hablando de muchas cosas. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne? ¿Qué querían? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Qué mentirosos, hermano. Sinceramente, qué mentirosos. A ver, ¿lo comían gratis? Carísimos se los vendían. Eran esclavos. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora se nos quitó el hambre. No tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, lo machacaba en el mortero, lo hervía en el caldero y hacía tortas con él. Y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Mire qué cuidadoso Dios, ¿verdad? Comida fresca todos los días y con el rocío de la mañana. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno en la puerta. Y se encendió la ira del Señor y se encendió la ira de Moisés. El cordero se enoja cuando le desprecias su comidita que te da. Y cuando digo comidita que te da, estoy hablando de que no solo de pan vivirá el hombre, estoy hablando de la palabra. Estoy hablando de la palabra. Hay mucha gente y yo, hermano, Dios mío, pero ¿qué me pasa a mí, padre? No, tengo que... Es que mire, es una barbaridad despreciar la palabra, hermano. Se puede despreciar la palabra de muchas formas, de muchísimas formas. Por eso un servicio, un culto, una actividad espiritual genuina, siempre debe haber palabra. Estaba platicando yo con un hermano que no lo conocía y me empezó a expresar un montón de ideas de él muy interesantes. Y entonces me empezó a hablar de avivamientos que han habido, y algunos de ellos, hermano, que yo ni sabía que habían habido. Me habló del avivamiento de Gales, que un avivamiento donde se decía que habían habido resurrecciones y todo, pero que ahora se llegaba a Gales y no había nada. Mencionamos ahí, recordándonos también las 7 iglesias de Apocalipsis que están allá en el Asia Menor, y ahorita no hay nada, absolutamente nada, 0% de cristiandad. Y entonces llegamos a un común acuerdo con él mientras estábamos platicando. Lo que pasa es que faltó la palabra, que la gente se fue detrás de las señales y despreciaron la palabra. No, ¿para qué tanto conocimiento? ¿Acaso no dice la Biblia: como has desechado el conocimiento, yo también te desecho el sacerdocio? Como te has olvidado de la ley, me olvido de tus hijos. Necesitamos la palabra. ¿Cómo vamos nosotros a decir, no, la Biblia? Yo digo que algunos cristianos cargan la Biblia solo porque de veras tirarla, hacerla a un lado, ya serían demasiado, se darían demasiado color. Pero no la leen, ni la aman. Pero
eso, gracias a Dios, no hay en Guatemala. En Guatemala todos los cristianos amamos la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, dejémoslo hasta ahí, este verso, porque después es cuando Moisés se enoja tanto que hasta pide la muerte, hermano. ¿Ya lo leyó usted? Mire, se lo voy a leer en verso 11, así rapidito. Entonces Moisés le dijo al Señor, pero ahí estoy hablando de Moisés, no estoy hablando del Cordero. ¿Por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? Fui yo el que lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de perro. Ya estaba cansado Moisés de esa gente, hermano. Los quería vomitar de su boca. ¿De dónde voy a sacar carne para darle a todos estos carnales? Y a mí vienen clamando y diciendo, danos carne para que comamos. Yo sinceramente ya no puedo, Señor, no puedo llevar la carga. Lo estaba desechando. Y mire, mire lo que dice, si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Si he dado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Vaya que el Señor no le concedió esa petición, hermano. Reúneme 70. Una pena compartida es media pena. Reúneme 70. Entre 70 vamos a poner la carga. Le voy a poner el mismo espíritu tuyo a esos 70. Bueno, ok, volvamos a la carga aquí. Es que me desvío de los temas yo a veces, hombre, pero yo me quedo ahí. Ya me pasé. 10 minutos, 11, 13. Miremos este otro. Estoy hablando de la ira del Cordero. ¿Por qué se enoja el Cordero? Uy. Moisés se enojó mucho. Y le dijo al Señor, no acepte su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni les he hecho daño a ninguno de ellos. Hermano, mire, le voy a leer, es número 16:15. ¿Me permite que se lo lea? ¿Tiene algo que hacer? No. Se lo voy a leer, vamos a ver, 16. Entonces le voy a leer varios versos. Nadie le hace mal leer la Biblia. Se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel. En la ira del Cordero se muestra ante los rebeldes, hermano, ante la gente rebelde. Pero miremos qué clase de rebeldes eran estos bandidos también. Junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. O sea que esa no era una división cualquiera. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación y todos ellos son santos. Y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por señores de ellos? Entonces ellos son santos. Y cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo. Tú dices que todos ellos son santos. Mañana Dios nos va a decir quién es santo. Y lo acercará así. Aquel a quien él escoja, acercará así. Haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros. Poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Y entonces, pero siguió. Entonces Moisés le dijo a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor?
Pues usted sabe que los hijos de Elí estaban Merari, Coat y Gersón. Ellos eran los que hacían el trabajo. ¿Qué se te acercó a ti? ¿Qué cosa te cayó encima? Coré y a todos tus hermanos, hijos de Leví, que ahora pretendéis también el sacerdocio, como vas a usurpar. No te pusieron para eso. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Entonces, mire cómo estaba, la cosa estaba seria, hermano. Entonces Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero Dios, ¿no iremos? ¿Qué te creíste, Moisés? ¿No vamos a ir? ¿No es suficiente que nos haya sacado de una tierra que emana leche y miel? Compararon Egipto con Canaán, para que muramos en el desierto, sino que ahora encima de eso quieres enseñorearte sobre nosotros. No iremos. Tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, no nos has dado herencia de campos y viñas. Ahora le sacaría los ojos a estos hombres. No iremos. El pueblo unido jamás será vencido, Moisés. Entonces Moisés, a esas alturas, verso 15, se enojó mucho. Y entonces le dijo: Señor, no acepte su ofrenda. El cordero se llena de ira ante aquellos rebeldes obcecados, obstinados, que no tienen un corazón contrito y humillado, que encima de lo que les sucede, hermano, en vez de alabar a Dios y de arrepentirse, la agarran contra alguien, la tienen que agarrar. Entonces dijo Moisés, no tiene nada que hacer de veras, ¿verdad? Va. Entonces dijo Moisés a Coré: tú y toda tu compañía presentados mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón, cada uno de vosotros con su incensario. Ok. Y tomó cada uno el incensario, puso fuego, echó el incienso y se pusieron en la puerta de la tienda de reunión con Moisés. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión. Ya le había volteado a todo el pueblo. Y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Uy, hermano, ahí empezaron a tronar los chicharrones. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartados de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás contra toda la congregación. Entonces respondió el Señor a Moisés: habla a la congregación y diles: alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán, Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram y le seguían los ancianos de Israel. Ahí va a ver por qué le estoy leyendo todo esto. Porque yo estoy leyendo Apocalipsis. Lo que pasa es que usted ahí mira números, pero yo estoy leyendo Apocalipsis. Fue a Datán y a Abiram y le seguían los ancianos de Israel, y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto a sus mujeres, sus hijos. Yo me lo imagino. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas esas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca. Entonces yo estoy leyendo Apocalipsis. Y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol. Y no agarraron al anticristo y a la bestia y los echan vivos al Seol, pues. Por la ira del Cordero. Entonces sabrán que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminaron de hablar estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca, se los tragó a ellos, sus casas y todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Y ellos
y todo lo que les pertenecía descendieron vivos a Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Sin embargo, después de esto se le vuelven a poner al brinco. Hermano, ahí está hablando de Apocalipsis, ahí está hablando que los hombres no se arrepintieron de sus hechicerías y rebeliones y todo lo demás, sino que maldijeron el nombre del Señor. Por eso estoy hablando de la ira del Cordero. Pero es que lo que viene es terrible sobre la tierra, porque la gente ha endurecido su corazón ante la palabra, no se han enternecido ante la palabra. Bueno, mire lo que pasó. Agarraron los incensarios, los batieron con martillo, los pusieron en el altar ese de bronce, a puro martillo, como recordatorio. Pero al día siguiente, puchis, hermanos, sinceramente esto ya es una barbaridad. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés, se volvieron hacia la tienda de reunión, y la gloria, y aquí la nube que la cubría, y la gloria del Señor apareció, y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda, y el Señor habló a Moisés diciendo: quítense de medio, apártense. Yo voy a destruir a todo este pueblo. Entonces ellos volvieron a caer sobre su rostro. Y Moisés dijo a Aarón: rápido, Aarón, toma tu incensario. Ya sabemos que vos sos el santo, el que él acercó. Por favor, rapidito, agarra tu incensario, poné fuego del altar. No vayas a poner fuego extraño, del altar, por favor. Echa incienso, tráelo, porque ya empezó la matanza, ya empezó. La ira ha salido de parte del Señor, la matanza ha empezado. Y Aarón lo tomó como Moisés lo había dicho, corrió hacia el medio de la asamblea, pues aquí la plaga ya había empezado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación del pueblo, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Se murieron 14,000. Qué tremendo, ¿ah? Bueno, y después salió la vara de Aarón y todo ese rollo, que impresionante, ¿va? Hermano, el Cordero se enoja mucho de las rebeliones. Mucho. Yo le doy gracias a Dios, y con esto finalizo, ya me agarró el tiempo, ya llevo 45 minutos me pasé. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano. Ya no dejé tiempo para preguntas, ¿va? También eso le doy gracias a Dios. Que mire, yo tuve una cobertura directa de parte de un hombre de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Yo le he contado algunas de las cosas. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Que cuando Él se llevó a mi pastor, jamás había intentado levantar mi voz ni mi mano contra el ungido de Jehová. Y vi desfilar un montón de personas que se levantaron en contra de Él. Y que ahora, 13 años después, todavía dice: sí, él. He oído predicar a algunos: él era tremendo. Y yo digo: pues si yo lo conozco, si este fue el que se reveló tal año y dijo del doctor esto, esto y esto y esto. Yo doy gracias a Dios. Él partió con el Señor, yo lo lloré,
el Señor me dio un mensaje, 3 de mayo de 98. Domingo 3 de mayo de 1998, Él partió con el Señor. Dios me había dado un mensaje que se llamaba, y yo no le agarraba ni pies, ni cabeza, ni cola al mensaje, hermano. Y lo había estado estudiando y me subía y predicaba de otra cosa y decía, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Y le puse al mensaje los aparentes errores de Jesús. Cuando Jesús dice, la niña no está muerta, sí está muerta. Esta enfermedad no es para muerte, si se muere Lázaro. 7 aparentes errores de Jesús ligados con la muerte. Y dice, pero ¿qué? Ese día el Señor me habló en la mañanita y me dijo, este es el mensaje que quiero que le digas a mi pueblo, antes de avisarles que mi siervo partió. Pero un montón de gente que no eran pastores y que jamás han tenido sensibilidad por las ovejas. Solo murió el apóstol, hermano, y como que si le surgiera dar la noticia para ir ver llorar a la gente, sin tener cuidado del alma de la gente. Entonces ya aquí algunos lo sabían, pero un montón no, y entonces yo les prediqué el mensaje, les dije, hoy ha acontecido otro aparente error, así finalicé, pero no es error. Ahí debe estar grabado el mensaje. Hoy a las 6 de la mañana pasó a la presencia del Señor. Fui fiel con él hasta el último momento. Lo llevamos al cementerio. Fui uno de los que llevó su ataúd en el hombro con lentes oscuros para que la gente no viera que había chillado y que me había desvelado. Y puedo decir con solvencia, sin gloriarme, pero sí con satisfacción, que fui fiel con mi cobertura, que no me le puse al brinco jamás. Y hace unos días estaba orando yo y le dije, Señor, le voy a contar lo que oré. Señor, tú sabes cómo yo me comporté con mi cobertura. Y yo te pido que mis hijos espirituales que me has dado se comporten y que no sean rebeldes conmigo. Porque tu palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y tú sabes que yo fui fiel con mi pastor. Y hermano, yo soporté buenas batallas. No va a creer que todo eran dulces y amores. No, yo soporté cosas tremendas. Yo eso le he contado a usted. Pero ahí estuve. Ni siquiera me enojé contra él. Miro hermanos, que a veces que se les tiene que parar o algo y se le cambian, no. Brr. Y uno dice, bueno. Ahora, yo no le digo esto para tener un espíritu de control sobre usted, que Dios me guarde, que Dios me libre de semejante cosa, hermano. Si yo soy, yo tengo temor de Dios. Dios lo sabe. Jehová lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. Si hay cosas que estoy diciendo en este momento que no son una completa verdad, será porque yo mismo no la conozco y Él me los va a tener que hacer ver. Pero nunca se revele. Nunca se revele. Espérese que me muera. Bueno, primero Dios que no me muera. Mira, ahí está Números 31:14 y ahí se terminó. Va, ahí lo lee en su casa. Quisiera, en el nombre del Señor Jesús, ministrar. Este ha sido un día tan extraordinario para mí, hermano. Me gocé. Le cedí mi espacio de la tarde al hermano Raúl, pero también me gocé con su mensaje. Estuvo muy bueno, por cierto.
¿verdad? No sé quiénes lo oyeron, pero estuvo muy bueno, muy bueno. Y ahora yo quisiera bendecirle, quisiera orar por usted, quisiera suplicarle a Dios que nos auxilie para que la ira del Cordero pues no caiga sobre nosotros. Que se entierre el egipcio entre la arena y está bueno, y nosotros mismos matémoslo. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús, y déjeme bendecirlo. No sé si hay alguna notita que me tengan que pasar mis amados hermanos de alguna cobertura que estén pidiendo. ¿Sí hay? Perdón, gracias, hermano. Noemí Mérida está solicitando cobertura de este ministerio. Le ruego que pase aquí en Noemí. Noemí, eres tú. ¿Me ayudan a orar por Noemí, por favor? Noemí se llama una de mis hijas también. Ahora tú también vas a ser mi hija espiritual. Noemí, tú también, gloria a Dios. ¿Cómo te llamas tú? Paola. Mi hija se llama Paola Noemí. Fíjese que eso no es casualidad. Sinceramente eso no es casualidad. ¿Habrá algún otro hermano que quiera pedir cobertura que se llame Pablo? Joel. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, te doy gracias por estas hijas tuyas que vienen a ser hijas de esta casa. Las bendigo en el nombre de Jesús, proclamo bendición sobre ellas. Bendigo sus vidas y te ruego, Señor, que las envuelvas en tu espíritu y con los 5 mantos ministeriales: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús. Señor, te estoy pidiendo también por todos aquellos hermanos que están acá y por mí mismo, Señor. No queremos estar en ese momento tan terrible de la ira del Cordero, porque sabemos que de alguna forma esa es la ira de Dios contra los hijos del diablo, y nosotros no somos esos, nosotros somos tus hijos. Las copas de la ira no son para nosotros, porque hemos participado de la copa de la vida. Y por eso, Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros tengamos un avance extraordinario hoy. Hoy, Señor, que cambiemos de dimensión. Recíbelo en el nombre de Jesús, hermano. Haya bendición en tu vida. Bendición hasta que sobreabunde. Mis hermanos de México y de Honduras que van a volver, me imagino, mañana, en el nombre de Jesús los bendecimos, los abrazamos en un abrazo espiritual con amor, cubriéndolos, pidiéndole a Dios que les proteja. Los envolvemos y los enviamos de regreso a su lugar de origen para que lleven una nueva dimensión en sus vidas. Todo aquel que va a salir de viaje, en el nombre de Jesús, los estamos bendiciendo, sean protegidos en el nombre de Jesús en su viaje. Quiero los que van a salir de viaje, si hay alguien que va a salir de viaje, acérquese rapidito por acá, por favor, si hay alguien que va a viajar. Lo necesito aquí para bendecirlo, en el nombre de Jesús. Aquí vienen otros hermanos. Mis hermanos vienen de México también. Mis hermanos, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? A México también. A Petén. A Nicaragua. ¿Y tú?
No te oigo, hijo. Ah, bueno, vamos a vender. Mire, hay bastantes hermanos que salen de viaje. Por alguna causa que Dios quiere bendecirles es que el Señor puso esto, ¿verdad? No teman, había un diablo que los iba a querer. No. ¿Qué pasa? Que Dios quiere bendecirlos el doble de lo que los iba a bendecir. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús los envolvemos en tu mano poderosa. Yo te ruego que los lleves en tu mano izquierda, Señor, la mano de honra, la mano de larga vida, la mano de prosperidad, y que los cubras con tu mano derecha, Señor, que los abraces y que los lleves protegidos hasta el lugar a donde tú, Señor bendito, les habrás de llevar, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendecimos al Señor, le damos un aplauso mientras cantamos ese himno tan lindo. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gloria a Dios. Por favor, quiero llamar a Javier Aparicio, si se encuentra entre nosotros. Javier aceptó hoy al Señor y vamos a bendecirlo por acá. Hermano Javier, Dios te bendiga. También tengo unos anuncios por acá. A la salida se encuentran las entradas para la cena de gala para jóvenes. Y también el departamento de matrimonios informa que también está vendiendo las entradas para dicha cena. Acompáñeme a orar por estas peticiones, diferentes peticiones de salud, también injusticias, entre otras. Vamos a orar y quedar despedidos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la gran oportunidad que nos diste este día de recibir tu palabra. Te pido, Señor, que consideres en tus manos estas peticiones de nuestros hermanos, las cuales ponemos delante de ti, Señor, para que tú hagas justicia, para que tú, Señor, te manifiestes en los cuerpos de los diferentes hermanos que tienen problemas de salud. En el nombre poderoso de Jesús.
También llévanos con tu paz, con tu bendición a cada uno a nuestros hogares, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.